Después de 40 años mirando hacia otro lado, al Partido Socialista no se le ocurre otra cosa que plantear ahora la reforma de la Constitución. Y quienes llevamos 25 años defendiendo la reforma de la Constitución, precisamente, pues tendríamos que contestarle a buenas horas mangas verdes. Porque en este momento no es posible, ni mucho menos deseable, abrir el melón de la reforma constitucional. Y las razones son más que obvias. Hace un tiempo, de los últimos 40 años, en los últimos 20 años, se pudo hacer y se pudo hacer la reforma constitucional de una manera adecuada y sostenida. ¿Por qué? Pues porque había un consenso en torno a los valores fundamentales, a los valores más importantes, a los aspectos más trascendentales de la vida política. Había un consenso en torno, para empezar, a la propia transición, que se consideró modélica incluso fuera de nuestras fronteras. Esa transición que hablaba de concordia, que no hablaba de antagonismos, que no hablaba de revanchas, que no hablaba de memorias históricas, albergaba también dos o tres cuestiones fundamentales. La primera, la unidad de España. Nadie cuestionaba en la época de la transición la unidad de España. Hoy, como sabemos, está seriamente cuestionada. No solamente por los nacionalistas. La extrema izquierda o el populismo de extrema izquierda cuestiona la unidad de España porque está a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, plantear una reforma federalista de la Constitución entraña los riesgos que estamos diciendo. Pero hay más cuestiones en torno a las cuales había un gran consenso. Lo había también en torno a la monarquía. Hasta el Partido Comunista aceptó de buen grado, diría yo, la monarquía con tal de avanzar en el resto de las cuestiones importantes. Pero había también un consenso en torno a la visión de los derechos fundamentales. No solo se aprobaban los derechos fundamentales del individuo, sino que se hacía desde una perspectiva universal o universalista, lo que implica que al ciudadano o al individuo, a la persona, se le defendían sus derechos y para eso estaba el Estado en tanto que individuo, en tanto que persona, no en tanto que minoría o en tanto que facción de una determinada, de un determinado derecho. No. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora se defienden, hay una parte de la sociedad, de las fuerzas políticas, que defienden los derechos de las personas en tanto que forman parte o de unas minorías identitarias que se convierten en excluyentes, como le pasa a la extrema izquierda, es decir, que para defender a la mujer tienen que atacar al hombre, para defender al gay y al homosexual tienen que atacar al heterosexual, para defender al musulmán o al inmigrante tienen que atacar o al nacional o al cristiano, y lo mismo ocurre con el populismo de extrema derecha, que con una visión supremacista de la sociedad o de determinados sectores de la sociedad, contemplan con desprecio al resto y consideran que tanto una determinada raza como una nacionalidad, como una religión es superior a las demás y son excluyentes. Bien, con esos mimbres yo creo que es muy difícil hacer una reforma constitucional, pero es que ya no solo estamos hablando de la transición, sino de las cuestiones que ahora afectan directamente a los españoles y a las personas del siglo XXI. Tampoco hay un consenso en la sociedad española, y menos aún en las fuerzas políticas. Me estoy refiriendo a aspectos como, por ejemplo, Europa. Cuando hablamos de Europa o hablábamos de Europa, todo el mundo en España creía en la necesidad de la integración de nuestro país en ese proyecto europeo, integración que sería, en primer lugar, económica, pero posteriormente en una integración política que conforme fuera pasando el tiempo se iría convirtiendo en mayor y mayor y mayor integración. Porque estábamos convencidos de que esa integración, tanto económica como política, insisto, pues generaría la prosperidad que deseábamos con dicha integración. Eso no ocurre. Esa concepción ya no existe tampoco en la sociedad española. Cuando se habla de Europa, existen ya, tanto por parte del populismo de izquierdas, que no cree en la integración europea, porque no creen en la Europa de los mercaderes que dicen ellos, es decir, en la Europa de libre mercado. No creen en el proyecto inicial europeo.
Y qué decir de la extrema derecha o del populismo de extrema derecha, que pretende también separarse por no creer en una Europa en donde la integración política pues, sea parte fundamental. Y pretenden levantar fronteras de nuevo. Pero es que la propia idea de globalización tampoco es compartida hoy entre las fuerzas políticas. Esa idea ilustrada en torno a la cual el estudio, la ciencia, la investigación y, por supuesto, la libertad de capitales, de bienes y de personas generaría una prosperidad para todo el mundo, para el tercer mundo, para el primer mundo. Esa idea de la globalización hoy está seriamente cuestionada de nuevo. ¿Por quién? Por la extrema izquierda o por el populismo de extrema izquierda, por un lado, que cree que el capital lo ha invadido todo y es necesario o absolutamente necesario recuperar de nuevo el estatismo para bloquear la libertad individual y la libertad de mercado, y lo mismo ocurre por el lado de la extrema derecha, que pretenden levantar fronteras donde poco a poco se han ido diluyendo con el ánimo de cercenar esas libertades en las que jamás han creído. Es decir, porque creen además que existe como una especie de conspiración judeo-masónica en torno a la cual una ínfima minoría mundial pretende dominar el mundo. Y para eso pretenden e intentan levantar fronteras y defender a capa y espada la cultura nacional, etcétera, etcétera, sin darse cuenta o sin llegar a la conclusión de que si por algo se ha prosperado a lo largo de la historia ha sido por la defensa de la investigación, por la defensa de la ciencia y sobre todo por la defensa de la libertad, por la aplicación de la libertad. Luego, si en torno a esos aspectos que acabo de nombrar, tan importantes, tan fundamentales, no existe consenso, como lo hubo en su momento, abrir el melón, como pretende el Partido Socialista, de la reforma constitucional, pues nos va a llevar a problemas graves o primero a la imposibilidad, a mi modo de ver, porque no habrá consenso para poder reformar y la Constitución necesita un gran consenso. Pero es que además abrir ese melón en este momento yo creo que es peligrosísimo. Y nosotros hemos venido defendiendo la reforma de la Constitución desde hace mucho tiempo. Ahora bien, sí existe algo en torno a lo cual hay un gran consenso en la sociedad española. Y me estoy refiriendo a la reforma de la clase política. Hay cantidad de ciudadanos, si no es una opinión unánime, que cree que la clase política debe representar más y mejor a la ciudadanía, que debe estar más controlada por la ciudadanía de lo que está, que por lo tanto debe trabajar más por los ciudadanos y menos para ella de lo que lo están haciendo. Y cómo no, que no debe ser chantajeada en su ejercicio por los enemigos de España, que son en este momento los nacionalismos. Para eso sí que existe un consenso en toda la sociedad y que creo yo que es lo que tendríamos que poner en valor a través del apoyo a la recogida de firmas que nosotros estamos haciendo para poder exigir una clase dirigente en mejores condiciones que la que hoy tenemos. Vuelvo a decir, no es necesaria una reforma constitucional. Solo en una reforma, en la versión más compleja de la reforma de la ley electoral, haría falta reformar un artículo de la Constitución y nada para la ley de partidos. Por lo tanto, lo fundamental, creo yo, es que nos unamos los ciudadanos y exijamos reformar nuestro sistema político, pero no reformando la Constitución, porque no es necesario. Ayúdanos con tu firma y quizá lo conseguiremos. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito.